nombre es Álvaro Carrasco, soy psicólogo, tengo una maestría en psicología junguiana y en este video voy a tratar de explicar brevemente qué se entiende por sincronicidad. Bueno, voy a hacer una explicación breve para quienes quieran una definición rápida y una primera aproximación al concepto. Y además luego voy a desarrollar un poco más estas ideas a partir del trabajo o del intercambio que Jung sostuvo con Wolfgang Pauli. Así es que comencemos. Primero digamos que existen las coincidencias, que existe el azar, ¿no? Entonces, por ejemplo, una situación como esta puede ser cuando uno toma el teléfono para llamar al padre o a la madre y justo en ese momento, al tomar el teléfono, tiene una llamada del papá o de la mamá, ¿no? Entonces, si bien es cierto, eso resulta un poco llamativo, pero está dentro de un contexto de posibilidades y de probabilidades que puede ocurrir, digamos. Está dentro de lo esperable, en tanto que padres e hijos tienen una cierta comunicación regular. Menos probable resulta, por ejemplo, si yo voy en una ciudad extraña, en un país distinto, pensando en un amigo que no he visto en 20 años y al doblar la esquina o en un café me encuentro con ese amigo. Todas estas cosas son posibles, pero hay como distintos grados de probabilidad, ¿no? Bueno, a este último tipo de fenómenos, cuando las probabilidades parecen ser muy remotas y cuando la experiencia parece que nos estuviera hablando, que nos estuviera refiriéndose a un estado psicológico, a un estado emocional, a alguna situación que estamos viviendo, es que Jung se refirió en principio por sincronía. Entonces, en una primera aproximación, podríamos decir que la sincronicidad es aquel fenómeno en el cual una experiencia psicológica coocurre con un evento físico en el mundo externo y que comparten un significado semejante, ¿no? Que tienen una relación en base a un significado en común. Es muy importante no caer en una especie de pensamiento mágico y de decir, bueno, es mi pensamiento el que está generando este efecto en el mundo exterior. Lo que Jung plantea es que estos fenómenos no se producen en base a la causalidad. El principio de la causalidad requiere de espacio, tiempo y de que haya una cierta materialidad entre una causa y un efecto. Ninguna de esas condiciones parece ocurrir aquí, en tanto que estos fenómenos se dan simultáneamente. Hay un famoso ejemplo que Jung da cuando habla respecto a la sincronicidad. Voy a mencionarlo brevemente, pero lo pueden encontrar en varios lugares. Jung reporta que en una sesión de psicoterapia estaba una paciente comentándole un sueño que había tenido con un escarabajo, ¿no? Y mientras le contaba el sueño, sintieron un golpeteo en la ventana. Jung abre la ventana y al abrir la ventana entra un escarabajo. Jung agarra el escarabajo y se lo muestra a la paciente. Y la paciente ve que en el mismo momento que ella estaba narrando el sueño del escarabajo, apareció este insecto, este escarabajo. Esto resulta particularmente interesante para esta paciente porque, según Jung reporta, tenía una cierta o una excesiva racionalidad, ¿no? Y que le impedía incorporar aspectos más inconscientes en su vida. Y al ver este fenómeno empieza, reporta Jung, a aceptar la posibilidad de efectos o de situaciones que son irracionales y que pueden beneficiarle compensatoriamente a su excesiva racionalidad. Este es un sueño famoso, pero seguramente si nos ponemos a pensar, todos conocemos o todos hemos tenido experiencias de este tipo o conocemos a personas que reportan experiencias
de coincidencias significativas. Entonces, para terminar esta introducción, que puede ser suficiente para algunas personas, digamos que o reconozcamos que el azar existe, que las coincidencias existen. Pero también hay otros fenómenos que son demasiado poco probables y que muestran un significado relevante para la vida del paciente. A este fenómeno Jung se refiere como sincronicidades. Esto no es un fenómeno causal, no es que un estado mental o un estado externo cause al otro, no. Son fenómenos que coocurren, hacen referencia a un principio de la naturaleza distinto al de la causalidad, el principio de la sincronicidad, ¿no? Por otra parte, si ustedes tienen este tipo de experiencias, que si las han tenido, o seguramente muchos de ustedes las van a reconocer en el futuro, es importante que no los tomen como una situación mágica o como un mensaje. eh, bueno, claro, pueden tomarla como quieran, pero desde un punto de vista psicológico, digamos, lo que, lo que es relevante aquí es que pueden tomar estas situaciones como una oportunidad para reflexionar sobre lo que les está ocurriendo en ese momento. ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Qué les está queriendo indicar esta situación? ¿O qué está pasando en este momento? O mirar alrededor, mirar a las otras personas, a ver qué es lo que se está activando en el inconsciente que empieza a aparecer en estas sincronicidades. Yo creo que eso es desde un punto de vista psicológico, una buena recomendación. Ahora, para las personas que les interesa conocer un poco más la evolución o un poco más en detalle las ideas que Jung y Pauli desarrollaron, les cuento a continuación. Permítanme primero brevemente comentar algunos de los eventos de la vida de estas personas que creo yo que de algún modo influyeron en el interés que Jung y Pauli desarrollaron por este tipo de fenómenos. Jung cuenta que su madre tenía una cierta sensibilidad, una cierta capacidad perceptiva fuera de lo normal. También cuenta en su autobiografía que en 1913, cuando Jung estuvo en un proceso eh, de mucho desequilibrio, tuvo una visión en la cual veía Europa ensangrentada. En ese momento él creyó que esta visión era una alucinación vinculada a algún proceso, a un incipiente proceso psicótico, pero con el paso de los años, de un par de años, se desató la Primera Guerra Mundial, que fue muy eh, terrible, digamos, muy violenta, en el cual murieron muchas personas, y él asocia ese sueño a los eventos que ocurrieron posteriormente. También Jung conoció el I Ching, el libro de las mutaciones chino, que es un libro oracular de consulta. Conoció también a un sinólogo, Richard Wilhelm, que le puso en contacto con el I Ching también y quien le pidió que le hiciera una introducción a este libro, a la traducción al alemán del texto chino. Y Jung en relación a este libro empieza a pensar en el fenómeno de la sincronicidad, es decir, en cómo explicar que el tirar unas varillas o el tirar unas monedas pudiera reflejar un estado mental o reflejar algo que está ocurriendo en la realidad. Bueno, Pauli se empieza a interesar en la psicología analítica porque tenía una serie de problemas, entonces va a, a buscar la terapia de Jung. Jung lo refiere a otra paciente, a otra terapeuta. Pauli empieza a encontrar mucho sentido en el modelo de Jung y empiezan a conocer algunas de sus ideas y a leer sus libros y se empieza a interesar en este tema. Pero también cuentan que Pauli, cuando él iba a los laboratorios, se producían una serie de accidentes, los instrumentos dejaban de funcionar, la gente se le caían cosas,
Entonces le llamaron a esto el efecto Pauli. Probablemente este efecto psicofísico que Pauli tenía en su entorno, en el entorno experimental donde trabajaba en ocasiones, también puede ser que lo haya predispuesto en algún sentido eh, para este tipo de consideraciones, ¿no? Pauli era físico cuántico y en la física cuántica hay ciertos fenómenos em, que no siguen la lógica de la física mecánica o de la física tradicional, ¿no? La física cuántica empezaba a cuestionar algunos de los postulados tradicionales, causales y mecanicistas de la física y de la ciencia predominante en ese momento. Conjuntamente con la teoría de Einstein empiezan a producirse un remesón a las bases de la ciencia tradicional, digamos, de la ciencia que venía desde Newton. Me parece importante detenernos un poco en esta predominancia o en esta exclusividad de las explicaciones mecanicistas y causalistas del mundo y ver cómo existen algunos fenómenos y algunas teorías que empiezan a cuestionar esta visión. Lo primero es que hasta el comienzo del siglo XX existía o predominaba una visión de la realidad como tridimensional, ¿no es cierto? Pero luego empiezan a haber algunas especulaciones o algunas formulaciones matemáticas y posteriormente Einstein incorpora la variable tiempo en su modelo y entendemos ahora que la realidad es de 4 dimensiones desde el modelo de Einstein, pero también hay otros modelos teóricos que plantean que, en realidad, que la realidad está compuesta de múltiples dimensiones y que nosotros como seres humanos podemos percibir solamente 3 dimensiones. Estas no son especulaciones espirituales, estamos hablando de teorías científicas con una base matemática. Ya hablamos un poco de los fenómenos cuánticos y hay otro fenómeno cuántico que es el fenómeno del entrelazamiento cuántico. Y esto lo explico aquí brevemente. La teoría de la física cuántica plantea que una partícula subatómica, como un electrón o un fotón, se encuentra simultáneamente en dos estados y que es en la medida que observamos la partícula que esa partícula adopta uno de los dos posibles estados. Por lo tanto, si yo miro la partícula en una ocasión, puedo encontrarla en este estado, y si la miro en otra ocasión, puedo encontrarla en este otro estado. Además, se plantea que cuando dos partículas interactúan, estas partículas quedan entrelazadas. Y cuando yo interactúo con esta partícula y la afecto, la otra también automáticamente e instantáneamente también se ve afectada a pesar de la distancia. Esto desafía la lógica convencional en el cual vemos que la acción y la reacción se da de objetos que eh, están en un contacto próximo, cercano, que hay un intercambio de energía para lo cual se requiere una cierta proximidad. Y también desafía la teoría de Einstein en tanto que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Y lo que se plantea teóricamente en la teoría cuántica es que esta interacción entre estas dos partículas que están entrelazadas se da de forma inmediata. Si digamos que esta está aquí en la Tierra y esta otra se encuentra en un planeta a 100 años luz, la interacción en estas partículas se daría de forma instantánea, independiente de cuán lejos se encuentren. Esta teoría entonces ha sido sometida a una investigación experimental usando un modelo conocido como
el test de Belt, en el cual una partícula se divide en dos. Al dividirse en dos, estas partículas quedan entrelazadas y tienen un comportamiento complementario o opuesto. Cuando yo veo esta partícula y la encuentro en este estado, la otra aparece en este estado. Sabemos, claro, que ambas partículas se encuentran en los dos estados simultáneamente. Y es cuando observamos en qué estado está esta y encontramos que se encuentra en este estado, es que sabemos y se verifica experimentalmente que la otra instantáneamente aparece en este estado. Y cuando observamos esta, se ha encontrado que inmediatamente también esta aparece en el estado opuesto. Y esto ocurre independientemente de la distancia. Este experimento ha sido realizado en múltiples ocasiones y se ha encontrado que esta acción es inmediata, que estas partículas se quedan entrelazadas a pesar de cuán distantes se encuentren. Esto desafía entonces una explicación causal de estos fenómenos y nos obliga a pensar la naturaleza de otra forma. Con todo esto, ¿qué es lo que quiero decir? La ciencia es maravillosa, nos ha permitido avanzar y es una herramienta que debemos cuidar y seguir desarrollando. Pero no es infalible y tampoco en base al conocimiento científico actual debemos descalificar fenómenos que no encajan con nuestro modo actual de entender el mundo o con nuestros instrumentos o con los recursos de medición o de análisis que disponemos en este momento para tratar de explicarlo. En tanto que la reflexión sea sistemática, sea colectiva, sea honesta y sea revisada a la luz de la experiencia concreta, creo que es valioso reconocer, por ejemplo, las profundas ideas que Jung y Pauli plantean en este sentido. Ahora, centrándonos nuevamente en nuestro tema de la sincronicidad. Jung entonces empieza a ver, Jung y Pauli, en realidad esto es un desarrollo que Jung y Pauli hicieron durante varios años y que Jung planteó o escribió, si no me equivoco, fue por el año 1950 o en la década de los 50 que publicaron por primera vez estas ideas más elaboradas. Jung ya se había referido a estas ideas en algunos seminarios que tenía con algunos de sus alumnos. Se había referido también a la sincronicidad en la introducción al libro de Li Ching, de Memorial de Richard Wilhelm, había hablado de ello. También había hablado al respecto en el libro del Secreto de la Flor de Oro, brevemente. Jung y Pauli empiezan a desarrollar esta idea de que hay eventos que pueden estar relativamente distantes en el tiempo, pero también pertenecer a este mismo principio de un ordenamiento preestablecido que de forma acausal vincula estos dos fenómenos. Jung reconoció que muchas veces estos fenómenos no ocurrían simultáneamente, no se daba el criterio de simultaneidad que hacíamos referencia anteriormente. Por ejemplo, en los sueños premonitorios. Ese fenómeno no se da simultáneamente, sin embargo, podría apuntar al mismo principio de funcionamiento de la naturaleza. De hecho, a Pauli le parecía que para explicar este tipo de fenómenos era mejor hablar no de sincronicidad, sino de correspondencia de significado, quitándole el énfasis a la idea de que los fenómenos tienen que ocurrir en un mismo momento. Lo que ocurre en los fenómenos de sincronicidad simultáneos es que nosotros tenemos la fortuna, digamos, de poder reconocerlos. El principio de sincronicidad empieza a ampliarse.
a tal punto que Jung plantea que sería posible pensar que el antiguo problema, digamos, de la relación entre la mente y el cuerpo, de la conciencia y el cerebro en términos más contemporáneos, puede ser explicado de esta forma, es decir, podría ser explicado a partir de un principio de sincronicidad. Avanzando en su entendimiento entonces de estos fenómenos, lo que Pauli y Jung plantean es que a la base de estos fenómenos lo que hay es un dinamismo arquetípico. Hay un ordenamiento a priori que se manifiesta en distintos planos. Y este ordenamiento a priori es el arquetipo. Esta es una formulación distinta del arquetipo a la que originalmente planteó Jung y que fue evolucionando con el tiempo y al cual en esta formulación Pauli hizo aportes importantes, ¿no? Entonces, lo que habría sería un dinamismo de organización que actúa de forma no causal y que da origen a fenómenos físicos y a fenómenos psíquicos. Y esta conexión que nosotros percibimos en ciertos momentos es a lo que Jung y Pauli le llaman sincronicidad. Es un poco difícil hablar de estas cosas porque son abstractas, son poco convencionales y además uno con frecuencia se tropieza con el lenguaje que está construido en base a la experiencia material de la realidad cotidiana. Entonces hay que tener un poco de imaginación, apoyarse de símbolos y de las matemáticas, para los que pueden hacer uso de las matemáticas, para tratar de adentrarse en este tipo de dimensiones, ¿no? Jung, no voy a hablar aquí mucho de esto porque en realidad es bastante complejo, no lo quise tratar aquí, pero simplemente para mencionarlo, decía yo que se requiere de los símbolos o se requiere de la imaginación o de las matemáticas, porque lo que Jung y Pauli planteaban es que probablemente una conexión entre estos dos niveles de la realidad tiene que ver con la capacidad de las matemáticas y de los números para reflejar muy bien la realidad. Los números no son inventados, parece que nosotros los reconocemos, pero corresponden muy bien con fenómenos de la naturaleza. Juguemos un poco con la imaginación y usemos algunos conceptos que pueden ayudarnos en este juego de la imaginación. Pensemos que, como plantean algunas teorías científicas, hay un momento en el origen del universo a partir de lo cual todo el universo aparece. En ese momento de creación y en el tiempo que transcurre, en el infinito tiempo que transcurre desde ese momento, tenemos una serie de dinamismos que van organizando la materia, la energía. Esos dinamismos que generan la materia y la energía organizan luego al hombre, a los animales, la vida, y encuentran también una forma de organizar también nuestra conciencia, nuestras ideas, nuestra experiencia psicológica, ¿no? A esos principios de organización es que Jung le llamó arquetipos. Estos dinamismos de organización no actuarían en todas las situaciones a partir de lo que vemos en estos fenómenos sincronísticos, no actuarían de forma causal, sino que de forma sincronística. Y nos permitirían explicar un ámbito de la realidad que no es posible explicar con los recursos intelectuales y con los principios explicativos tradicionales, ¿no? Eso es un poco el ejercicio, un intento mío, un modesto intento mío para tratar de explicar estas complejas ideas que plantearon Jung y Pauli. Ante la complejidad de esta tarea les pido un poco de benevolencia, porque en realidad son temas difíciles de explicar y que exponen a uno también a mucha crítica desde los ámbitos de la psicología, desde mis colegas y desde la ciencia. Al respecto, les cuento una pequeña anécdota para ir terminando. Em, Antes de empezar a hacer este video, antes de empezar a preparar este video, que ha sido uno de los probablemente de los que más me hemos demorado en preparar, porque no quería caer en contradicciones groseras,
y también quería plantear una explicación que fuera estimulante con mis limitadas capacidades para explicar estos fenómenos. Consulté el I Ching y hice la pregunta en inglés. Y la pregunta fue, "What approach should I take to make a synchronicity video for YouTube?" O algo parecido. Pero incluí la palabra approach. Bueno, hice la consulta al I Ching y me salió el approach. Les cuento esa pequeña anécdota, pero también creo que, y ahora sí para terminar, es importante mencionar que este tipo de cosas se prestan muchas veces, como ya mencionaba, para como una cierta mirada mágica, digamos. Lo que yo quiero hacer énfasis aquí es que estos son fenómenos naturales y que no hay nada mágico en esto, ¿no? Y que muchas veces, si bien estas experiencias sincronísticas o estas experiencias de sincronía pueden eh, generar una sensación especial o espiritual o luminosa, como diría Jung, no pocas veces también generan malestar, inconformidad y desazón, ¿no? No necesariamente son experiencias eh, agradables. Ojo con eso. Lo que sí probablemente yo sugeriría es que cuando ocurren es una buena práctica atender a estos sucesos y ver si es posible de una forma reflexiva y crítica tomarlos como hipótesis para tratar de entender lo que nos está pasando en este momento. No como predicciones de algo que va a ocurrir, ¿no? O como augurios de algo que va a ocurrir, ¿no? De hecho, el I Ching, por ejemplo, cuando yo lo leo, cuando Jung lo leía, o de la forma en que se recomienda, o cuando también se utilizan otros recursos como el tarot o algún otro recurso de ese tipo, más bien lo que interesa es utilizar esta información como oportunidades para reflexionar, para pensar respecto a nuestra conducta, a nuestras relaciones, a nuestro entorno, a nuestra vida, a nuestro pasado, a nuestro futuro, hacia dónde queremos ir. No tanto como augurios, ¿no? Más bien no como augurios. Si les gustó este video, les agradezco que les den un like. Hago videos sobre psicología analítica. Les invito, si les interesan estos temas, a darle un clic para recibir notificaciones cuando yo publique estos nuevos videos. Les invito a que comenten aquí abajo y a que compartan este video para ayudarme a expandirlo, a llegar más gente y en la medida en que haya también mayor interacción y mayor difusión es una motivación adicional. Eso por ahora y nos vemos.